Buenas noches con todos. El día de hoy voy a hablar acerca de rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda. Para ello se tiene la tabla de contenidos, lo cual viene en caso de rabdomiólisis. Voy a hablar acerca de la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, los síntomas, el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Entonces empezaré con lo que es la definición. Bueno, la definición de rabdomiólisis, si bien es cierto, es primero conocer de dónde proviene. Esta va a ser una palabra griega, la cual viene dado por rabdo, que significa que es estriado, mio, que es el músculo, y lisis, que es la ruptura o descomposición, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos de que esta rabdomiólisis va a ser un síndrome grave causado por la ruptura del músculo esquelético y la liberación del contenido intracelular en el sistema circulatorio? También se dice que es un proceso patológico complejo con la cual va a haber una degradación de las células musculares, los cuales van a conducir la liberación del contenido intracelular. Tenemos algunas de ellas, por ejemplo, que va a estar la mioglobina, la creatina quinasa, como conocido como el CK, y los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, cloro. Dentro de la epidemiología se va a tener de que mayormente afecta al género masculino, a la raza afroamericana. También se dice que si cursamos con obesidad o un índice de masa corporal mayor a 40, también también hay riesgo de que esta paciente pueda hacer una rabdomiólisis y también va a haber una complicación de esta, que es entre el 10 y 40% van a cursar con una insuficiencia renal aguda. Por otro lado, tenemos lo que es la etiología. Dentro de la etiología se va a tener lo que son las adquiridas y las genéticas. Dentro de las adquiridas se dice que son las que se presentan con mayor frecuencia, dentro de un 75%, y tenemos que puede ser traumática, por ejemplo, por accidentes de tránsito o un síndrome de aplastamiento. En caso del cambio en la temperatura, tenemos la hipertermia maligna, conocido como el golpe de calor. También hay ciertos medicamentos, como por ejemplo los hipolimiantes, ¿no? Las estatinas, la rosuvastatina, por ejemplo. También tenemos las drogas y toxinas, en este caso viene a ser lo que son la cocaína, el alcohol, y también ciertas infecciones. Por ejemplo, ahí mayormente se tiene a lo que es de la fuente de virales, que puede ser influenza, hepatitis, en el virus de Epstein-Barr, también puede ser Legionella, el Coxsackie. Y por otro lado vamos a tener también las genéticas. Dentro de la genética se dice que afecta en menor cantidad y menor frecuencia, en 25%. Ahí tenemos lo que es el trastorno del metabolismo de los lípidos y los carbohidratos, la enfermedad de Mark-Hadley, los trastornos mitocondriales y los trastornos autoinmunes. Luego se tiene lo que es la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología se va a tener mayormente todo va a empezar a partir del miocito, ¿no? Quiere decir que las vías finales van a causar un daño directo al miocito o una falla en el aporte energético de las células musculares. Esto a la vez va a producir una homeostasis de lo que es el sodio, el calcio, que va a estar bajo, el potasio alto dentro de las células y la despolarización resulta del influjo de lo que es del calcio desde el retículo sarcoplasmático hasta el citoplasma. Entonces, todos estos procesos son generados o ayudan, ¿no? Para el ATP que es dependiente. Y cualquier disrupción en este balance, ya sea por el daño directo en el miocito o falta del ATP, va a llevar a un desequilibrio de los electrolitos intracelulares. Entonces se tiene que el resultado entre el sodio y el calcio a la célula, el sodio va a acarrear moléculas de agua al interior de la célula, causando una lisis celular.
y los niveles elevados de calcio van a provocar una contracción sostenida de la miofibrila. Entonces se va a dar el resultado final, que es una cascada de mionecrosis, y esto finalmente va a llevar a la liberación de sustancias en el espacio extracelular. Dentro de los síntomas, vamos a tener que se va a cumplir una triada clásica, la cual está acompañada por las mialgias o los dolores musculares que pueden ser muy intensos, las orinas oscuras y la debilidad. Es importante reconocer esta triada porque nos va a permitir también realizar lo que es el diagnóstico para esta rabiomielitis, pero también se puede acompañar de lo que es la fiebre, el delirio, náuseas, vómitos o hasta el edema. Entonces, para el diagnóstico es importante conocer, ¿no?, la etiología de la causa, de qué está produciendo esta radiomielitis, también conocer la triada clásica, porque todo esto se va a sumar. Tenemos la creatinquinasa también como un diagnóstico de laboratorio que se debe realizar, donde vamos a encontrar lo que es una creatina quinasa normal, va a ser de 40 a 200, pero si en caso ya lo vemos alterado, ya nos estaría indicando un problema de raptomiolítico. También valorar lo que es la mioglobina, los electrolitos, la gasometría, porque mayormente cursan con una acidosis metabólica. Dentro de la creatinquinasa, que es importante para el diagnóstico, debemos verlo y nos ayuda a nos ayuda a clasificar, mejor dicho, dentro lo que es una leve, una moderada y una severa. Dentro de una leve vamos a tener que los valores, en leve vamos a encontrar que es de 1000 a 5000 unidades por litro, cuando es una radiomielitis moderada de 5000 a 15000 unidades por litro, y cuando es severa ya es mayor a 15000. Su significancia clínica en la leve es un bajo riesgo de lesión renal. En cambio, en la moderada va a estar incrementado para tener una lesión renal, un IRA. Y en la severa ya hay una lesión, una IRA, y también se puede requerir lo que es la hemodiálisis. Por ello, el tratamiento básicamente va a ser identificar la causa específica para poder dar el tratamiento óptimo, y también evitar lo que es la medicación con nefrotóxicos. Y dentro de este tratamiento también es precoz y es agresiva la rehidratación con fluidoterapia intravenoso con cristaloides. Mayormente se suele utilizar lo que es el cloruro de sodio, de 0,9 por mil. También se puede ayudar de corticoterapia vía oral, pero es de acuerdo cómo esté el paciente, ¿no? Si en caso lo requiera. También la alcalinización urinaria con bicarbonato sódico y la hemodiálisis, que va a ser necesario en caso ya sea severa. Bueno, eso es con respecto a rhabdomiolisis. Luego tenemos el contenido, para hablar del otro tema, la insuficiencia renal aguda. Para ello trataré lo que es la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, los síntomas, las pruebas complementarias, el diagnóstico, las complicaciones y finalmente el tratamiento. Bueno, para ello se tiene que la insuficiencia renal aguda va a ser una falla de la filtración renal y la función excretora en días a semanas. Su efecto más asociado va a ser la retención de los productos nitrogenados y otros desechos que elimina el riñón. Para ello va a ser importante pues conocer lo que es los valores de urea y creatinina para ver si estamos frente a una infección, una insuficiencia renal aguda, o también conocida como la lesión renal aguda aquí. Para ello se tiene la epidemiología. Bueno, aquí es una complicación, mayormente se dice de un 5 a 7% de las hospitalizaciones en unidades de atención aguda, pero un 30% va a presentar en lo que son en los cuidados intensivos, en UCI, y mayormente hace años atrás se está diciendo de que en Estados Unidos se estima que está produciendo esta ira de 500 casos por cada 100.000 personas.
y que el AQI va a aumentar el riesgo en personas hospitalizadas. También se dice que muchas causas de esta lesión renal aguda son específicas de ciertas regiones, ¿no? A veces hay como las intoxicaciones por mordedura de víboras, arañas, orugas, abejas, o causas infecciosas como el paludismo, la leptospirosis, o algunas lesiones por aplastamiento, o la rabdomiólisis resultante de algún terremoto, ¿no? Luego tenemos lo que es la etiología y la fisiopatología. Dentro de ello, bueno, he sacado este cuadrito del Harrison, donde eh, clasifica, ¿no?, la lesión renal aguda en tres, las cuales es la prerrenal, la intrínseca y la posrenal. La que con mayor frecuencia se presenta y es en un 70 más o menos por ciento de los casos, va a ser la prerrenal, seguida de la intrínseca o renal y la posrenal. Dentro de la prerrenal tenemos que se va a generar una hipovolemia, va a haber una disminución del gasto cardíaco, por ende disminución también del volumen circulante eficaz. Esto produce una insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber una insuficiencia hepática, una deficiencia de la autorregulación renal, como lo que son los antiinflamatorios no esteroideos o el NSAID, ¿no? O inhibidores de la angiotensina 2 u otros como la ciclosporina. En la intrínseca o renal también vamos a tener lo que es se va a dividir en tres, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la glomerular, lo que se puede dar es la glomerulonefritis aguda, en los túbulos y en el intersticio se puede dar por una isquemia o una septicemia, o sea, una infección, o las nefrotoxinas, que pueden ser tanto exógenas o endógenas. En caso de las exógenas, tenemos que es mediados por iodados de contraste, aminoglucósidos, cisplatino, anfotericina B. En caso de las endógenas, tenemos la hemólisis, la rabdomiólisis, el mieloma o los cristales intratubulares. También puede ser dentro de la intrínseca o renal vascular, puede ser la vasculitis, la hipertensión maligna, y en caso del postrenal tenemos lo que es mayormente se ve relacionado con la obstrucción del cuello vesical. Ahí tenemos la obstrucción pélvico-ureteral, bilateral u obstrucción unilateral del riñón solitario funcional. Continuando tenemos lo que son los síntomas. Dentro de los síntomas, lo que se va a producir es de que hay una reducción del flujo urinario, puede haber cambios en el estado de ánimo, puede haber también un dolor lumbar, somnolencia, edemas, la anuria o también la fatiga. Entonces, cuando presentamos estos síntomas, bueno, es necesario poder ayudarnos también de exámenes complementarios que ayuden a un mejor diagnóstico. Entonces, dentro de los exámenes complementarios vamos a tener de que es importante de que se realice lo que es creatinina y el BUN, o también se lo conoce como la urea, ¿no? Estos dos van a ser marcadores que nos ayudan a identificar si es que hay un paciente que está cursando con una insuficiencia renal aguda. Tenemos que la creatinina, si le pedimos un examen de orina y vemos de que la creatinina está por encima de estos valores normales, que es de 0.3 a 1.2 miligramos por decilitro, y en caso de la urea, tenemos que es mayor de 6 a 20 miligramos por decilitro, entonces ya nos está hablando de un problema, un IRA, ¿no? También lo que se puede pedir en caso sea necesario es una ecografía renal. ¿Y qué podemos encontrar en esa ecografía renal? Básicamente va a ser lo que se va a encontrar en un aquí, va a ser que los riñones en este paciente tengan un tamaño normal. Si están muy pequeñitos, es necesario pensar en que puede ser ya crónico. O también si los riñones
están muy crecidos, muy aumentados, esto podría indicar una posibilidad de nefritis intersticial aguda o una enfermedad o enfermedades infiltrativas. También las imágenes vasculares pueden ser útiles si se sospecha en una obstrucción venosa o arterial, pero debe considerarse los riesgos de la administración de medios de contraste. Debe evitarse, se dice, la resonancia magnética con fármacos de contraste a base de gadolinio en casos de LIRA grave, porque la posibilidad de inducir una fibrosis nefrógena es una complicación rara pero grave que surge más a menudo en personas con nefropatía terminal. Y es para ello entonces también que se realiza el diagnóstico. Básicamente es poder diferenciar, ¿no? Por ejemplo, el tiempo. El tiempo va a ser importante porque vamos a identificar una lesión aguda, va a estar dado menor a 7 días. Y ya hablamos de una enfermedad renal aguda que va a ser mayor a 7 días y que se va a dar hasta los 90 días. Pero cuando debemos siempre pensar en hacer un diagnóstico diferencial con la enfermedad renal crónica. Y en la enfermedad renal crónica se va a caracterizar porque es mayor a 90 días. Entonces, para esta enfermedad renal aguda, debemos realizar lo que son los estadios Saki, también el CADIGO. Hay varios, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, tenemos al estadios de Aki que van a lo va a dividir en tres, en AQI 1, 2 y 3, y este va a medir lo que es el criterio de la creatinina y también el flujo urinario. En caso del AQI 1 es el incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, y en el flujo urinario es un flujo menor a 0.5 mililitros por kilogramos hora. En el AQI2 es un incremento de la creatinina sérica superior a 200 o 300% del valor basal, y el flujo urinario es menor a 0.5 mililitros por kilogramos hora dentro de 12 horas, y el estadio 3 se incrementa la creatinina sérica, que es superior a 300 de lo que es del basal, y esto en el flujo urinario es menor a 0.3 mililitros kilogramos hora por 24 horas, o se puede decir que ya hay una anuria por 12 horas, ¿no? Es así como lo clasifica. Y también junto con el diagnóstico, también vamos a ver de que al momento que examinamos al paciente ya va a tener unas mucosas secas, está deshidratado, ¿no? Dentro del tratamiento, básicamente va a ser determinar la causa de esta insuficiencia renal. Por ejemplo, ver en la etiología, ¿no? Si es una prerrenal, renal o es una posrenal. También es importante monitorear lo que es la creatinina y el volumen urinario. Evitar también ciertos nefrotóxicos. Las calorías se deben mantener entre 20 a 30 kilogramos por kilo día. También debemos evitar restringir las proteínas. Se debe hidratar al paciente. También se puede realizar la hemodiálisis, pero para realizar la hemodiálisis mayormente hay ciertas indicaciones, ¿no? Dentro de ello tenemos a lo que es renal, ¿no? En renal quiere decir regulación hidroelectrolítica, la E de equilibrio ácido-base, la N de balance nitrogenado. Mayormente se considera estos parámetros. Dentro de la regulación hidroelectrolítica es el agua y el exceso que puede causar un edema agudo de pulmón. También entre los electrolitos vemos que el potasio está elevado y que no responde. Dentro del equilibrio ácido-base, acidosis metabólica refractaria al manejo médico. Y dentro del balance nitrogenado tenemos que ver lo que es la urea, ¿no? Y bueno, va a haber también ciertas complicaciones. En este caso es la mortalidad, puede ser por infecciones o también el trastorno hidroelectrolítico, que puede cursar con una hiponatremia. Entonces es por ello importante también valorar al paciente, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a rhabdomiolisis y IRA. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.